La lluvia golpeaba los ventanales del piso 42 como si quisiera despertar a Madrid de su letargo nocturno. Clara Salvatierra observaba las gotas deslizarse por el cristal mientras sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el escritorio de caoba. Eran las 11 de la noche y el edificio corporativo de Villaseñor Enterprises permanecía desierto, salvo por dos siluetas que habitaban el silencio de la planta ejecutiva. «Los contratos de Barcelona están listos para su revisión», murmuró Clara sin apartar la mirada de la ventana. Su voz, suave como un susurro sevillano, se perdía entre el eco de la oficina vacía. Alejandro Villaseñor no respondió inmediatamente. Desde su sillón de cuero negro, contemplaba a su asistente personal con esos ojos grises que habían intimidado a inversores y competidores durante años. Pero esta noche algo era diferente. Clara llevaba una camisa de seda color marfil que resaltaba su piel oliva, y cuando se mordía el labio inferior, como hacía siempre que estaba nerviosa, él sentía una extraña opresión en el pecho. «Clara», dijo finalmente, ajustándose los puños de la camisa con ese gesto compulsivo que ella conocía tan bien, «¿por qué sigues aquí?» Ella se volvió lentamente, y por primera vez en meses, sus ojos verdes se encontraron directamente con los de él. Había algo vulnerable en esa mirada, algo que Alejandro no sabía interpretar. «Porque usted me necesita», respondió con una sinceridad que lo desarmó por completo. El magnate se puso de pie, su 1,85 m de altura, proyectando una sombra imponente sobre los documentos esparcidos. Su traje de Armani permanecía impecable después de 16 horas de trabajo, pero Clara notó que tenía el cabello ligeramente despeinado, un detalle que humanizaba su perfección habitual. «Todos me necesitan, Clara. Eso no es especial». Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía, y vio cómo ella se encogía ligeramente, tocando instintivamente el colgante dorado que siempre llevaba al cuello. Era un regalo de su abuela. Lo sabía porque una vez, en un momento de descuido, Clara le había contado la historia mientras organizaban archivos. «Tiene razón», murmuró ella, recogiendo los papeles con movimientos mecánicos. «Disculpe la impertinencia, señor Villaseñor». Esa formalidad repentina fue como una bofetada. Durante 3 años, Clara había sido más que una empleada. Había sido su ancla, su orden en medio del caos, la única persona que no le temía lo suficiente como para mentirle. Y ahora, por su culpa, volvían a las distancias protocolarias. «Clara, yo no quise...» «¿Necesita algo más?», interrumpió ella, manteniendo la cabeza baja mientras guardaba los documentos en su bolso de cuero marrón. Alejandro la observó moverse por la oficina, recogiendo sus cosas con la eficiencia que lo había enamorado, sin que él se diera cuenta. Sí, enamorado. La palabra lo golpeó con una claridad brutal. Se había enamorado de Clara Salvatierra sin permiso, sin planificación, sin control alguno sobre el proceso. «Sí», dijo de pronto, sorprendiéndola, «necesito que me mires». Clara se detuvo en seco, aún de espaldas a él. Sus hombros se tensaron bajo la tela suave de la camisa. «Señor Villaseñor». «Alejandro», la corrigió acercándose lentamente. «Esta noche, solo por esta noche, soy Alejandro». Ella se volvió despacio, y él pudo ver que sus ojos brillaban con una mezcla de confusión y algo más profundo, más peligroso. La distancia entre ellos se redujo a metros, luego a centímetros. El aroma floral y suave del perfume de Clara se mezcló con la fragancia amadeirada de él, creando una atmósfera que ninguno de los dos sabía cómo manejar. «Clara», susurró su nombre como una oración. «¿Qué me está pasando?». Ella alzó la mano temblorosa y la posó sobre su pecho, sintiendo los latidos acelerados de su corazón bajo la camisa blanca perfectamente planchada. «Lo mismo que me pasa a mí», confesó con una voz apenas audible, «y eso me aterra». Los ojos grises de Alejandro se oscurecieron. Durante años había construido muros alrededor de su corazón, había convertido el control en su religión y la distancia emocional en su supervivencia. Pero Clara había encontrado cada grieta, cada resquicio, hasta filtrarse en espacios que él creía blindados. «Deberíamos parar», murmuró, aunque su mano se alzó para acariciar su mejilla. «Esto está mal, Clara. Soy tu jefe. Tú trabajas para mí. Entonces despídeme», susurró ella, cerrando los ojos ante su caricia. «Despídeme y deja de buscar excusas».
La provocación lo desarmó por completo. Clara, su Clara silenciosa y obediente, lo estaba desafiando con una valentía que no sabía que poseía. Y en ese momento, Alejandro Villaseñor, el hombre que controlaba imperios, perdió completamente el control. La besó. Fue un beso desesperado, cargado de 3 años de miradas robadas, de roces accidentales, de conversaciones que decían más en sus silencios que en sus palabras. Clara respondió con una pasión que la sorprendió a ella misma, rodeando su cuello con los brazos, mientras él la sostenía como si fuera lo más valioso del mundo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban de forma entrecortada. La lluvia había arreciado, y los rayos iluminaban esporádicamente la oficina, creando sombras danzantes sobre sus rostros. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Alejandro, apoyando su frente contra la de ella. «Algo que debería haber pasado hace mucho tiempo», respondió Clara, con una sonrisa tímida que le iluminó todo el rostro. Pero incluso en medio de esa felicidad frágil, ninguno de los dos sabía que esa noche cambiaría sus vidas para siempre, que el amor que acababan de descubrir sería puesto a prueba de maneras que no podían imaginar, y que el orgullo de él y el silencio de ella se convertirían en los enemigos más grandes de su propia felicidad. Afuera, Madrid dormía bajo la tormenta, inconsciente de que en el piso 42 de uno de sus rascacielos más imponentes, 2 corazones acababan de declarar una guerra contra el destino. Clara despertó en su pequeño apartamento de Malasaña, con el corazón aún acelerado por los recuerdos de la noche anterior. La luz dorada del amanecer madrileño se filtraba entre las cortinas de lino blanco, iluminando su reflejo en el espejo del armario. Sus labios aún conservaban la memoria del beso de Alejandro, y cuando se tocó inconscientemente el colgante de su abuela, no pudo evitar sonreír. ¿Qué significaba todo aquello? Se duchó con agua caliente, permitiendo que el vapor envolviera sus pensamientos. Mientras se vestía con una falda midi color burdeos y una camisa de seda crema, ensayó mentalmente las palabras que le diría cuando lo viera. Pero cada frase sonaba inadecuada, demasiado formal o demasiado íntima para la situación imposible en la que se encontraban. Su teléfono vibró sobre la cómoda. Un mensaje de Lucía. «¿Cómo fue la noche de trabajo eterno? ¿El jefe ogro te tuvo hasta tarde otra vez?» Clara sonrió a pesar de su nerviosismo. Su mejor amiga tenía el don de aparecer justo cuando más la necesitaba, aunque no siempre con las palabras más apropiadas para describir a Alejandro. «Fue diferente», respondió sin saber cómo resumir lo que había pasado. «¿Diferente cómo? ¿Te dio un aumento o por fin se dio cuenta de que existes como ser humano?» Clara dejó el teléfono sin responder. Algunas cosas eran demasiado frágiles para compartirlas por mensaje, incluso con Lucía. El trayecto en metro hasta el centro financiero se le hizo eterno. Madrid despertaba con su ritmo habitual. Estudiantes con prisas, trabajadores revisando sus móviles, turistas perdidos buscando direcciones. Pero para Clara todo parecía diferente, como si el mundo se hubiera reconfigurado durante la noche y ella fuera la única que se había dado cuenta. Al llegar al edificio de Villaseñor Enterprises, el conserje la saludó con la amabilidad de siempre. «Buenos días, señorita Salvatierra. El señor Villaseñor llegó hace una hora». «Una hora». Clara consultó su reloj. Las 7:30 de la mañana. Alejandro nunca llegaba antes de las 8. ¿Habría dormido tan poco como ella? El ascensor pareció subir más lento que nunca hasta el piso 42. Cuando las puertas se abrieron, Clara respiró profundamente y se dirigió hacia su escritorio, justo frente al despacho de Alejandro. La puerta estaba cerrada, pero podía ver su silueta a través del cristal esmerilado, hablando por teléfono. Encendió su ordenador y comenzó a revisar los emails matutinos, intentando encontrar normalidad en la rutina. Pero cada pocos minutos, su mirada se desviaba hacia su despacho, esperando que saliera, que la mirara, que le diera alguna señal de que la noche anterior había sido real. A las 9 en punto, la puerta se abrió. Alejandro apareció impecable como siempre, con un traje gris marengo y corbata azul marino. Pero Clara notó inmediatamente las ojeras que maquillaba su bronceado natural y la rigidez inusual en sus hombros. «Buenos días, Clara», dijo sin mirarla directamente. «Necesito que canceles todas mis reuniones de esta mañana y programa una videoconferencia con Tokio para las 3. Su voz era profesional, distante, como si nada hubiera pasado. Clara sintió un vacío en el estómago,
Por supuesto, señor Villaseñor, respondió, manteniendo el mismo tono formal. ¿Algo más? Por un momento, él se detuvo. Sus ojos grises se encontraron con los verdes de ella, y Clara vio un destello de la vulnerabilidad de la noche anterior. Pero fue solo un segundo. No, eso es todo. Alejandro regresó a su despacho y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Clara se quedó mirando el cristal, sintiendo cómo la magia de las horas anteriores se desvanecía como el humo. Durante las siguientes horas, la tensión en la oficina era palpable. Alejandro salía únicamente para darle instrucciones puntuales, siempre evitando el contacto visual prolongado. Clara ejecutaba cada tarea con su eficiencia habitual, pero por dentro se sentía como un castillo de naipes a punto de colapsar. A la hora del almuerzo, no pudo más. Se dirigió hacia su despacho y llamó suavemente a la puerta. «Adelante», escuchó su voz ronca desde dentro. «¿Podemos hablar?», preguntó Clara cerrando la puerta tras de sí. Alejandro levantó la mirada de los documentos que tenía sobre el escritorio. Parecía agotado, como si hubiera envejecido años en una sola mañana. «¿De qué?», preguntó, aunque ambos sabían la respuesta. «De anoche, de lo que pasó entre nosotros». «Anoche fue un error», dijo él, con una frialdad que la hirió más que cualquier grito. «Una confusión provocada por el cansancio y la cercanía. No volverá a pasar». Clara sintió como si le hubieran dado una bofetada, pero en lugar de retroceder, se acercó al escritorio. «¿Un error? ¿Eso es lo que piensas de mí? De nosotros». «No hay ningún nosotros, Clara», respondió él, poniéndose de pie con brusquedad. «Soy tu jefe y tú eres mi empleada. Cualquier cosa más allá de eso es inapropiada». «¿Inapropiada?», repitió ella, con una mezcla de dolor e indignación. «¿Como lo que sentí cuando me besaste? ¿Como la forma en que me miraste? ¿Todo eso fue inapropiado?». Alejandro cerró los ojos como si sus palabras fueran proyectiles que trataba de esquivar. «Sí», mintió, «todo fue inapropiado». Clara lo observó en silencio durante largos segundos. Conocía a Alejandro lo suficiente para saber cuándo mentía. Había aprendido a leer cada microexpresión de su rostro durante 3 años de trabajo conjunto. Y en este momento estaba mintiendo con una desesperación que rayaba en el pánico. «¿Sabes qué?», dijo finalmente, con una calma que la sorprendió a ella misma. «Tienes razón, todo fue un error». Se dio la vuelta hacia la puerta, pero antes de abrirla se detuvo. «Solo una cosa, Alejandro», utilizó su nombre de pila deliberadamente, viendo cómo él se tensaba. «El error no fue lo que pasó anoche. El error fue creer que eras valiente suficiente para admitirlo». Salió del despacho, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Alejandro se dejó caer en su sillón, enterrando el rostro entre las manos. Había hecho lo correcto, se repetía mentalmente. Había puesto las cosas en su lugar antes de que se complicaran más. Pero mientras observaba a Clara en su escritorio, fingiendo normalidad mientras guardaba sus cosas para irse a almorzar, supo que había cometido el error más grande de su vida, y que era demasiado orgulloso para admitirlo. Clara salió del edificio con la dignidad intacta, pero una vez en la calle, tuvo que apoyarse contra una farola para recuperar el aliento. El dolor en su pecho era físico, real, como si algo se hubiera roto en su interior. Sacó su teléfono y escribió a Lucía. «¿Puedes acompañarme a almorzar? Te necesito». La respuesta llegó inmediata. «Por supuesto. ¿Qué ha pasado con el jefe ogro?». Esta vez, Clara no sonrió, porque había descubierto que el ogro no era Alejandro, era el orgullo, y acababa de ganar la primera batalla. El pequeño restaurante del barrio de la Latina bullía con el ajetreo típico de la hora del almuerzo. Clara había elegido ese lugar precisamente por eso. Necesitaba que el ruido del exterior silenciara el caos que tenía en el interior. Lucía Ramírez llegó como un huracán de energía, con sus rizos negros bailando al viento y una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio el rostro de su mejor amiga. «Dios mío, Clara, pareces como si te hubiera atropellado un autobús», dijo Lucía, dejándose caer en la silla frente a ella. «¿Qué te ha hecho ahora el tirano de tu jefe?». Clara removió distraídamente su gazpacho, sin probar ni una cucharada. Las palabras se atascaban en su garganta como piedras. «Anoche», comenzó, y luego se detuvo. «Lucía, creo que he hecho algo terrible». Su amiga se inclinó hacia adelante, con esos ojos chocolate brillando de curiosidad y preocupación. «¿Terrible cómo? ¿Te quedaste dormida en una reunión? ¿Borraste algo importante del ordenador?
¿Le dijiste lo que realmente piensas de sus corbatas? A pesar de todo, Clara esbozó una sonrisa triste. Me enamoré de él. El tenedor de Lucía se detuvo a medio camino hacia su boca. La paella se quedó suspendida en el aire mientras procesaba las palabras de su amiga. ¿Perdón? ¿Del señor frigorífico andante? ¿Del hombre que considera que una sonrisa es un signo de debilidad empresarial? No es así como tú crees, defendió Clara. Es complicado, Lucía. Hay otra persona debajo de toda esa frialdad. Lo he visto. Lucía dejó el tenedor en el plato con más fuerza de la necesaria. Clara, cariño, llevas 3 años trabajando para él. 3 años viendo cómo trata a la gente, cómo te trata a ti. Eres invisible para él, una empleada más. Anoche no fui invisible, murmuró Clara tocando inconscientemente sus labios. Anoche me besó. El silencio que siguió fue ensordecedor, incluso en medio del bullicio del restaurante. Lucía abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. ¿Te besó? ¿El mismo hombre que en 3 años nunca te ha felicitado el cumpleaños? Sí, me besó. Y fue... Clara cerró los ojos, reviviendo el momento. Fue como si despertara por primera vez en años. ¿Y luego qué pasó?, preguntó Lucía, aunque su tono sugería que ya temía la respuesta. Luego llegó esta mañana y me dijo que fue un error, que nunca debió pasar, que soy solo su empleada y nada más. Lucía se recostó en su silla, estudiando el rostro de su amiga con la experiencia de 15 años de amistad. Clara, escúchame bien. Los hombres como Alejandro Villaseñor no cambian. Son depredadores emocionales. Te dan una migaja de atención cuando les conviene y luego te apartan cuando se aburren o se asustan. No es así, insistió Clara, aunque su voz sonaba menos convincente que antes. Vi algo en sus ojos, Lucía. Miedo, sí, pero también nada, interrumpió su amiga. Clara, te conozco desde que llegaste a Madrid huyendo de los problemas de tu familia en Sevilla. Sé lo que es sentirse sola, sé lo que es confundir necesidad con amor. Pero esto no es amor, es una fantasía. Las palabras de Lucía fueron como un jarro de agua fría. Clara sabía que su amiga tenía buenas intenciones, pero también sabía que había cosas que no podía entender, como la forma en que Alejandro la miraba cuando creía que nadie se daba cuenta, como el modo en que su voz se suavizaba cuando le hablaba después de las horas de oficina, como la manera en que había pronunciado su nombre la noche anterior, como si fuera una oración. Tal vez tengas razón, dijo finalmente Clara, más para terminar la conversación que porque lo creyera realmente. Por supuesto que tengo razón. Lucía extendió la mano y apretó la de su amiga. Mira, ¿por qué no te tomas unos días libres? Puedes quedarte conmigo, vemos unas películas malísimas, comemos helado directamente del envase, y te recuerdo por qué eres demasiado buena para cualquier hombre que no sepa valorarte desde el primer día. Clara asintió débilmente, pero su mente ya estaba de vuelta en la oficina, preguntándose si Alejandro habría notado su ausencia prolongada. De vuelta en el edificio corporativo, el ascensor nunca había parecido tan lento. Cada piso que subía incrementaba la tensión en sus hombros. Cuando llegó al 42, el corazón le latía como si hubiera subido corriendo por las escaleras. Su escritorio la esperaba con una montaña de documentos nuevos y 3 mensajes de voz en el teléfono. Pero lo que más llamó su atención fue la taza de café que había sobre su mesa. No cualquier café, era de la cafetería artesanal del barrio, esa que preparaba el cortado exactamente como a ella le gustaba, con un toque de canela. No había ninguna nota, pero Clara no necesitaba una. Solo Alejandro conocía esa preferencia tan específica. Lo había mencionado una vez, casi de pasada, durante una de esas conversaciones casuales que surgían en los días largos de trabajo. Se acercó a la taza con cuidado, como si fuera una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. El líquido aún estaba caliente, lo que significaba que había sido comprado hacía poco, muy poco. Miró hacia el despacho de Alejandro. La puerta estaba entreabierta y podía ver su perfil mientras hablaba por teléfono. Como si sintiera su mirada, él alzó la vista y sus ojos se encontraron a través del cristal. Esta vez no apartó la mirada inmediatamente. Durante unos segundos que parecieron eternos, se observaron en silencio. Clara vio algo en su expresión que no había estado allí por la mañana. Arrepentimiento. Pero antes de que pudiera interpretar completamente lo que veía, Alejandro volvió a centrar su atención en la llamada, dejándola con más preguntas que respuestas.
Clara se sentó lentamente en su silla y tomó un sorbo del café. Estaba perfecto, preparado exactamente como le gustaba. Y ese detalle, ese pequeño gesto que nadie más habría notado, le dijo más que todas las palabras que habían intercambiado esa mañana. Tal vez Lucía estuviera equivocada. Tal vez los gestos silenciosos fueran más honestos que las declaraciones airadas. O tal vez estuviera alimentando una esperanza que solo la haría sufrir más. Pero mientras saboreaba el cortado con canela, Clara decidió que algunas esperanzas valían la pena, incluso si acababan rompiéndole el corazón. Después de todo, ya lo había perdido una vez. ¿Qué era una vez más? En su despacho, Alejandro colgó el teléfono y se recostó en su silla, observando a Clara beber el café que había comprado en un impulso durante su reunión matutina. Había sido un gesto estúpido, incongruente con su declaración de que todo había sido un error, pero algunos errores eran demasiado dulces para lamentarlos por completo, aunque le costara admitirlo, incluso ante sí mismo. 3 semanas habían pasado desde el incidente del café, y la oficina había caído en una rutina extraña y dolorosa. Clara y Alejandro mantenían una cortesía profesional que engañaba a todos menos a ellos mismos. Él seguía siendo exigente y perfeccionista, ella, eficiente y discreta, pero entre las líneas de sus intercambios formales corrían corrientes subterráneas de tensión no resuelta. La noche del viernes había llegado con una lluvia torrencial que golpeaba Madrid como una advertencia. Clara recogía sus cosas del escritorio cuando la voz de Alejandro la detuvo. «Clara, necesito que te quedes. Hay un problema con el contrato de Múnich que debemos resolver antes del lunes». Ella se volvió lentamente, ajustando la correa de su bolso en el hombro. Durante semanas habían evitado quedarse solos después de las horas de oficina, como si ambos supieran que la oscuridad los hacía más vulnerables. «Por supuesto, señor Villaseñor», respondió dejando sus cosas de nuevo en el escritorio. El edificio se fue vaciando gradualmente hasta que solo quedaron ellos dos. Clara trabajaba en silencio, revisando cláusulas y traduciendo documentos, mientras Alejandro hacía llamadas a diferentes usos horarios. Pero a medida que las horas pasaban, la tensión en el ambiente se volvía casi tangible. A las 11 de la noche, Alejandro salió de su despacho con 2 tazas de café recién hecho. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, dejando una sobre su escritorio. Clara alzó la mirada, sorprendida por el gesto. No era cortado con canela esta vez, solo café negro, pero el hecho de que él mismo lo hubiera preparado en la pequeña cocina de la oficina era íntimo de una manera que no sabía cómo interpretar. «Gracias», murmuró, evitando rozar sus dedos cuando tomó la taza. Alejandro no regresó inmediatamente a su despacho. En su lugar, se apoyó contra el borde del escritorio de ella, una posición informal que contrastaba con su rigidez habitual. «¿Cómo está tu amiga, Lucía?», preguntó de repente. Clara se quedó helada. En 3 años de trabajo, Alejandro nunca había preguntado por su vida personal. Nunca había demostrado saber siquiera que tenía amigos. «Está bien», respondió cautelosamente. «¿Por qué lo pregunta?». Él se encogió de hombros con una casualidad fingida. «Parecías preocupada hace unas semanas, después del almuerzo con ella». El hecho de que hubiera notado su estado de ánimo la desarmó completamente. Clara tomó un sorbo de café para ganar tiempo, sintiendo el líquido caliente bajar por su garganta mientras procesaba la implicación de sus palabras. «Es muy observador», dijo finalmente. «Contigo, sí». Las palabras salieron antes de que él pudiera detenerlas, y Clara vio cómo se tensaba inmediatamente, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. El silencio que siguió fue cargado de electricidad. Clara dejó la taza sobre el escritorio con manos temblorosas. «Alejandro», comenzó utilizando su nombre de pila por primera vez en semanas. «¿Por qué estamos haciendo esto?» «¿Haciendo qué?» «Fingir, pretender que aquella noche no pasó nada, actuar como si no sintiéramos esto que hay entre nosotros». Alejandro cerró los ojos y se pasó una mano por el cabello, despeinando su perfección habitual. «Porque es lo correcto, Clara. Porque yo no soy bueno para ti. Porque no sé cómo ser... esto. ¿Qué es esto?» «Vulnerable», admitió con una voz tan baja que ella tuvo que inclinarse para escucharlo. «No sé cómo amar a alguien sin controlarlo, sin arruinarlo». La confesión la golpeó como un puñetazo en el pecho. Clara se puso de pie lentamente, acortando la distancia entre ellos. «¿Y si yo tampoco sé cómo hacerlo?», susurró.
¿Y si estamos igual de perdidos? Los ojos grises de Alejandro se encontraron con los verdes de ella, y esta vez no apartó la mirada. Clara, yo... comenzó, pero se detuvo, luchando con palabras que parecían atascársele en la garganta. Mi padre era un hombre que creía que el amor era una debilidad, que las emociones eran vulnerabilidades que los enemigos podían explotar. Y yo me convertí en él sin darme cuenta. Ella extendió una mano y tocó suavemente su mejilla, sintiendo la ligera aspereza de su barba bajo los dedos. Tú no eres tu padre. ¿Cómo lo sabes? Porque tu padre nunca habría comprado cortado con canela para una empleada. Sonrió tristemente. Porque él nunca habría notado que estaba preocupada después de almorzar con mi mejor amiga. Porque él nunca habría admitido que no sabe cómo amar. Alejandro cubrió su mano con la suya, presionándola contra su rostro como si fuera un ancla. Tengo miedo, Clara. Miedo de hacerte daño. Miedo de que te des cuenta de que no soy el hombre que crees que soy. ¿Y yo? Preguntó ella. ¿Tienes miedo de que yo no sea la mujer que tú crees que soy? Él la estudió con intensidad, como si tratara de memorizar cada detalle de su rostro. Tú eres exactamente quien creo que eres. Eres la única persona que me ve realmente y que no huye. Entonces quédate, murmuró Clara. Deja de huir tú también. Esta vez, cuando Alejandro la besó, no fue desesperado como la primera vez. Fue lento, cuidadoso, como si estuviera sellando una promesa. Clara respondió derritiéndose contra él, sintiendo cómo todas las barreras que habían construido durante semanas se desmoronaban. Cuando se separaron, ambos respiraban de forma entrecortada. «Esto va a complicar todo», murmuró él contra su frente. «Ya está complicado», respondió ella con una sonrisa. «Al menos ahora está complicado para los dos». Alejandro rió, un sonido genuino que Clara no había escuchado jamás. Era cálido y profundo, y transformaba completamente su rostro. «¿Sabes qué?», dijo rodeándola con los brazos. «Tal vez sea hora de que aprenda a vivir con las complicaciones». Afuera, la tormenta continuaba, pero dentro de la oficina del piso 42, dos personas habían decidido dejar de luchar contra el destino. No sabían que esa noche, además de entregarse el uno al otro, habían creado algo que cambiaría sus vidas para siempre, y que las verdaderas complicaciones apenas estaban comenzando. Pero en ese momento, acurrucados en el sofá de cuero del despacho de Alejandro, viendo las luces de Madrid titilar bajo la lluvia, se permitieron creer que el amor podía ser suficiente, que juntos podrían enfrentar cualquier cosa, incluso el orgullo que había sido el enemigo de ambos desde el primer día. Los días siguientes a aquella noche perfecta habían pasado en una burbuja de felicidad secreta que Clara no sabía cómo manejar. Llegaba cada mañana con una sonrisa que no podía ocultar, y cuando Alejandro la miraba desde su despacho, sus ojos grises tenían una calidez nueva que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Pero Madrid tenía una forma cruel de recordar que la felicidad era tan frágil como el cristal y que algunos hombres eran demasiado cobardes para proteger lo que más amaban. El lunes por la mañana, Clara estaba organizando los contratos de Múnich cuando escuchó voces elevadas proviniendo del despacho de Alejandro. La puerta estaba entreabierta, y aunque intentó concentrarse en su trabajo, las palabras llegaban hasta ella con una claridad que la heló la sangre. «Has perdido completamente el juicio, Alejandro». La voz áspera y autoritaria de Ricardo Villaseñor cortaba el aire como un cuchillo. «Los números del último mes son un desastre. Las decisiones que has tomado últimamente son sentimentales». Clara sintió que el corazón se le aceleraba. Conocía esa voz demasiado bien. El patriarca de los Villaseñor había llegado sin previo aviso, y su presencia nunca significaba nada bueno. «Los números están dentro de los parámetros esperados», respondió Alejandro, pero su voz carecía de la firmeza habitual. «No me vengas con eufemismos», rugió Ricardo. «Sé exactamente qué te está distrayendo. Esa secretaria tuya». El desprecio en su voz al referirse a ella como secretaria fue como una bofetada. Clara se quedó inmóvil en su silla, sintiendo cómo el mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. «Clara es mi asistente personal y es excepcional en su trabajo», defendió Alejandro, aunque su voz sonaba menos convincente que antes. «¿Tu asistente personal?», se burló Ricardo. «¿Crees que soy ciego? La forma en que la miras, cómo has cambiado tus horarios para estar cerca de ella. Incluso tu secretaria anterior era más profesional que esta,
aventura que estás teniendo. Clara cerró los ojos, sintiendo que cada palabra era una puñalada en el pecho. La conversación continuó, pero lo que más la devastó fue lo que vino después. El silencio de Alejandro. Un silencio que se extendía y se extendía, confirmando todos sus peores temores. «¿Sabes lo que me costó construir este imperio?», continuó Ricardo. «Los sacrificios que hice para que tuvieras todo esto, y tú lo arriesgas por una empleada cualquiera que probablemente solo está contigo por el dinero». «No es así», murmuró Alejandro, pero su protesta sonaba débil, sin convicción. «¿No? Entonces dime, hijo, ¿qué planes tienes exactamente? ¿Vas a casarte con ella? ¿A tener hijos? ¿Sabes lo que eso significa para los accionistas? ¿Para nuestra reputación? Una asistente de Sevilla sin familia ni posición social». Clara sintió que se le cortaba la respiración. Cada palabra de Ricardo era como ácido, quemando todo lo hermoso que había construido con Alejandro. «Mi matrimonio con tu madre funcionó porque nunca confundí los sentimientos con los negocios», sentenció el patriarca. «Ella conocía su lugar y yo conocía mis prioridades. Termina con esto, Alejandro. Ahora». El silencio que siguió duró una eternidad. Clara apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas, esperando que Alejandro defendiera lo que habían compartido, que luchara por ella. Pero no lo hizo. «Tienes razón», dijo finalmente, con una voz que sonaba muerta. «Ha sido una distracción. Me ocuparé del asunto inmediatamente». Clara sintió que el mundo se detenía. Las palabras de Alejandro resonaron en su cabeza como un eco cruel. «Una distracción. Me ocuparé del asunto». Como si ella fuera un problema que resolver, no la mujer de la que se había enamorado. «Excelente». La satisfacción en la voz de Ricardo era palpable. «Hazlo limpiamente. Dale una buena indemnización y búscale otro empleo en alguna empresa competente. Pero sácala de aquí antes de que cause más daños. Se hará como dices, padre». Clara no pudo escuchar más. Regresó a su escritorio con movimientos automáticos, fingiendo trabajar mientras su mundo se desmoronaba. Cuando Ricardo salió del despacho 20 minutos después, la saludó con una sonrisa condescendiente que no ocultaba su desprecio. «Buenos días, señorita Salvatierra», dijo, como si no hubiera estado planeando su destrucción minutos antes. «Que tenga un buen día». Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras él, el silencio en la oficina se volvió ensordecedor. Clara esperó, con el corazón latiendo dolorosamente, a que Alejandro saliera de su despacho, a que la buscara, a que le explicara que todo había sido una actuación para su padre. Pero los minutos pasaron y nada. A las 2 de la tarde, cuando otros empleados comenzaron a regresar de su almuerzo, Alejandro finalmente apareció. Su rostro había recuperado esa máscara de frialdad profesional que Clara había llegado a odiar. «Clara, necesito verte en mi despacho. Ahora». Su voz era cortante, autoritaria, sin rastro de la ternura que había mostrado días antes. Clara se puso de pie con piernas temblorosas, siguiéndolo hasta su despacho, bajo las miradas curiosas de otros empleados que habían notado la tensión. Alejandro cerró la puerta y se colocó detrás de su escritorio, creando una barrera física y emocional entre ellos. No la invitó a sentarse. «Lo que ha estado ocurriendo entre nosotros ha sido un error grave», comenzó, sin mirarla directamente. «Un error de juicio por mi parte que no debería haber sucedido nunca». Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Alejandro, por favor, no hagas esto», murmuró, pero él la interrumpió con un gesto cortante. «Señor Villaseñor, en esta oficina soy el señor Villaseñor para usted». El formalismo fue como una bofetada. Clara retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. «He permitido que mis impulsos personales interfieran con el ambiente profesional, y eso es inaceptable. Usted es una empleada, nada más. Y yo fui un idiota al olvidarlo». «¿Una empleada?» Clara encontró su voz, aunque temblaba. «Después de todo lo que compartimos, ¿eso es lo que soy para ti?» «Lo que compartimos fue un momento de debilidad que no volverá a repetirse». Su voz se volvió más cruel. «Usted malinterpretó la situación. Confundió cortesía profesional con algo más. La mentira fue tan brutal que Clara se tambaleó. «Eso no es cierto y lo sabes», susurró. «Me dijiste que me amabas». «Nunca dije eso», mintió descaradamente. «Y si usted interpretó mis acciones de esa manera, entonces ha demostrado exactamente por qué esto debe terminar. No tiene la madurez profesional necesaria
para mantener límites apropiados. Cada palabra era un puñal. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se las tragó con una dignidad férrea. Por lo tanto, continuó Alejandro con una frialdad que la heló, su empleo en Villaseñor Enterprises termina hoy, inmediatamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara lo miró, buscando algún rastro del hombre del que se había enamorado, pero solo encontró hielo. Recibirá una indemnización generosa y excelentes referencias, añadió, como si eso fuera a curar las heridas que acababa de infligir. Mi asistente le ayudará con el papeleo. ¿Tu asistente? Clara se irguió encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Yo soy tu asistente, o lo era, hasta que decidiste ser exactamente como tu padre. Vio cómo él se tensaba ante la comparación, pero no se retractó. Security la acompañará para recoger sus pertenencias. Continuó como si no hubiera hablado. Que tenga una buena tarde, señorita Salvatierra. Clara se quedó inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, con una calma que la sorprendió incluso a ella, se dirigió hacia la puerta. Una última cosa, señor Villaseñor, dijo, volviéndose en el umbral. Cuando te des cuenta de lo que has perdido por cobardía, espero que valga la pena haber destruido lo único real que tenías en tu vida. Salió del despacho con la cabeza en alto, pero cuando llegó a su escritorio, la humillación final la esperaba. Un guardia de seguridad ya estaba allí, con una caja de cartón para sus pertenencias personales. «Señorita Salvatierra», dijo el guardia con incomodidad, «necesito acompañarla para recoger sus cosas». Clara miró alrededor de la oficina. Sus antiguos colegas la observaban con una mezcla de curiosidad y lástima. Algunos susurraban entre ellos, otros fingían estar ocupados, pero no perdían detalle de su humillación pública. Con manos que apenas le obedecían, Clara recogió sus pertenencias. Una planta pequeña, algunos libros, la fotografía de su madre, el colgante que siempre dejaba en el cajón como respaldo. Todo cabía en una caja patética que representaba 3 años de su vida, reducidos a objetos insignificantes. El trayecto hasta el ascensor se hizo eterno. Cada paso era observado, cada movimiento comentado en susurros que la seguían como sombras maliciosas. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Clara se permitió finalmente quebrarse. Las lágrimas que había contenido durante la confrontación cayeron libremente, mezclándose con una rabia que la consumía desde dentro. No era solo que Alejandro la hubiera despedido, era que la había traicionado de la manera más cruel posible, negando todo lo que habían vivido, tratándola como si fuera una empleada cualquiera que había malinterpretado señales profesionales, había convertido su amor en algo sucio, su entrega en una confusión patética. En el vestíbulo, Clara pasó junto al conserje que la había saludado amablemente cada mañana durante 3 años. Esta vez apartó la mirada con incomodidad. Una vez en la calle, bajo el cielo gris de Madrid, Clara se detuvo y miró hacia arriba, hacia el piso 42 donde había dejado su corazón hecho pedazos, y juró que nunca, jamás, volvería a cometer el error de confiar en un hombre que valoraba más su orgullo que su amor. En su despacho, Alejandro se quedó inmóvil durante largos minutos después de que ella se fuera. Había hecho lo correcto, se repetía mentalmente. Había protegido la empresa, había mantenido las apariencias, había seguido los consejos de su padre, pero cuando miró hacia el escritorio vacío de Clara, supo con terrible certeza que acababa de cometer el error más grande de su vida, y que era demasiado orgulloso para admitirlo. 3 semanas habían pasado desde la humillación más grande de su vida, y Clara seguía despertando cada mañana esperando que todo fuera una pesadilla. 3 semanas desde que Alejandro Villaseñor la había destruido con una frialdad que jamás creyó posible del hombre que la había besado bajo la lluvia, que le había susurrado promesas al oído, que la había hecho sentir amada por primera vez en años. Su pequeño apartamento de Malasaña se había convertido en una prisión autoimpuesta. Las cortinas permanecían cerradas, creando una penumbra que reflejaba perfectamente el estado de su alma. Clara había rechazado cada llamada telefónica de headhunters, había ignorado las ofertas de trabajo que llegaban por email, había dejado que su cuenta bancaria se redujera peligrosamente mientras se consumía en un dolor que parecía no tener fin. Lucía había intentado sacarla de casa innumerables veces, pero Clara no tenía fuerzas para fingir que estaba bien.
no cuando cada fibra de su ser dolía por la traición de Alejandro, no cuando sus propias palabras resonaban en su cabeza como un eco cruel. Malinterpretó la situación, momento de debilidad, nada más que una empleada. Era un martes gris, cuando el primer síntoma la golpeó como un rayo que partía el cielo en dos. Clara estaba intentando prepararse un té para calmar los nervios cuando el aroma de la manzanilla, que siempre había encontrado reconfortante, la invadió con una intensidad que nunca había experimentado. La náusea llegó tan violenta y repentina que apenas tuvo tiempo de correr al baño antes de vomitar todo lo poco que había logrado comer el día anterior. Se quedó allí, temblando sobre las frías baldosas, respirando entrecortadamente mientras su mente se resistía a procesar lo que su cuerpo ya sabía con terrible certeza. No podía ser, era imposible. El destino no podía ser tan cruel. Pero cuando miró el calendario en su teléfono con manos que no dejaban de temblar, la realidad la golpeó como un puñetazo en el estómago. Su período se había retrasado 3 semanas. 3 semanas que había atribuido al estrés devastador de perder su trabajo, su estabilidad, su corazón. 3 semanas desde que su mundo se había destruido. Y exactamente un mes desde aquella noche perfecta que ahora se sentía como una mentira cruel. Clara se vistió con movimientos mecánicos, evitando su reflejo en el espejo, porque no podía soportar ver sus ojos hinchados y su rostro demacrado. Salió a la farmacia más cercana como un zombi, ajena al bullicio matutino de Madrid, perdida en un pánico que la paralizaba desde dentro. En la farmacia, compró 4 tests diferentes con la desesperación de alguien que busca certezas en un mundo que se había vuelto incierto. La farmacéutica, una mujer mayor con ojos comprensivos, no hizo preguntas, pero Clara vio en su mirada esa compasión que confirma los peores temores. De vuelta en su apartamento, se encerró en el baño y siguió las instrucciones con una precisión obsesiva, como si hacerlo perfectamente pudiera cambiar el resultado. 3 minutos. 3 minutos que se extendieron como siglos mientras esperaba sentada en el borde de la bañera, mirando los 4 tests alineados sobre el lavabo como soldados portadores de noticias que cambiarían su vida para siempre. El primero mostró 2 líneas rosas claras, el segundo una cruz azul brillante, el tercero un signo más inequívoco, el cuarto la palabra embarazada en una pantalla digital que parecía gritar su destino. Clara se llevó las manos al vientre instintivamente, como si pudiera sentir ya la vida que crecía en su interior, la vida que había sido concebida en amor y nacería en el abandono más cruel, una vida que sería el recordatorio permanente del hombre que la había amado una noche y la había destruido la siguiente. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, lágrimas de terror puro, de soledad absoluta, de una desesperación tan profunda que la ahogaba. Pero también en algún rincón de su corazón roto, lágrimas de algo que podría ser amor maternal, un amor instintivo y protector que ya comenzaba a florecer hacia el pequeño ser indefenso que dependía completamente de ella. Estaba embarazada, iba a ser madre, y Alejandro Villaseñor, el hombre que había soñado secretamente con ser padre, que guardaba ese anhelo como su deseo más profundo y doloroso, tenía un hijo en camino. Un hijo que jamás conocería, porque había elegido ser exactamente como su padre, un hombre frío que valoraba el poder por encima del amor. Clara se deslizó al suelo del baño, abrazándose las rodillas mientras procesaba la magnitud de su situación. Estaba completamente sola, sin trabajo, con ahorros limitados, y ahora tenía que criar a un bebé cuyos ojos grises le recordarían cada día al hombre que había preferido destruirla antes que luchar por ella. ¿Debería decírselo? La pregunta la atormentó durante horas mientras caminaba por su apartamento como un animal enjaulado. Alejandro había dejado claro que ella no era nada para él. La había tratado como basura. Había negado todo lo que habían compartido. La había humillado públicamente. ¿Por qué merecería saber que su sueño más profundo estaba a punto de hacerse realidad? Pero entonces recordó sus palabras aquella noche mágica, cuando bajó todas sus defensas. Mi mayor sueño es ser padre algún día. La vulnerabilidad en su voz, la manera en que había acariciado su vientre como si ya pudiera imaginar una vida creciendo allí. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Lucía. Llevo días sin saber de ti.
Estoy preocupada. ¿Puedo ir a verte? Clara miró el mensaje durante largos minutos. No podía contárselo. No todavía. No cuando ni siquiera ella sabía qué sentir al respecto. Estoy bien. Solo necesito más tiempo. Pero no estaba bien. Estaba aterrorizada, destrozada, y ahora tenía que tomar la decisión más importante de su vida: criar a este bebé sola, con la dignidad intacta, o abrirse nuevamente a la crueldad del hombre que ya le había roto el corazón una vez. Esa noche, Clara se acostó con las manos sobre su vientre a un plano, hablándole en susurros al pequeño milagro que crecía en su interior. «Hola, pequeño», murmuró en la oscuridad, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Tu mami está muy asustada ahora mismo. Tu papá es un hombre complicado que no sabe lo que quiere, pero quiero que sepas algo. Yo ya te amo. Te amo tanto que me duele, y voy a protegerte de todo y de todos, incluso de él, si es necesario». La promesa resonó en la habitación silenciosa como un juramento sagrado. Clara no sabía cómo iba a cumplirla. No tenía idea de cómo iba a criar sola a un hijo sin recursos ni apoyo, pero sabía que encontraría la manera, porque algunas batallas se luchan por amor, y esta sería la más importante de su vida. Al otro lado de Madrid, en su penthouse de cristal y acero, Alejandro se despertó sobresaltado de otra pesadilla, donde Clara se alejaba de él una y otra vez, mientras él permanecía inmóvil, incapaz de correr tras ella. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando las luces de la ciudad que parpadeaban como lágrimas. 3 semanas habían pasado desde que había cometido el acto más cobarde de su vida, y cada día era peor que el anterior. Había tratado de convencerse de que había hecho lo correcto, que había protegido la empresa, que había seguido el consejo sensato de su padre, pero todo se sentía hueco, vacío, como si hubiera vendido su alma por preservar un reino que ya no tenía significado. No sabía que a pocos kilómetros de distancia, la mujer que había destruido por cobardía llevaba en su vientre el milagro que había anhelado toda su vida. No sabía que su hijo crecía en el cuerpo de la única mujer que había logrado tocar su corazón, mientras él se consumía en un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. Pero el destino tiene maneras crueles de hacer que los cobardes paguen por sus errores. Y esta lección apenas estaba comenzando. 2 meses habían pasado desde que Clara había descubierto la noticia que cambiaría su vida para siempre. 2 meses viviendo con el secreto más pesado del mundo, trabajando en una pequeña consultoría que pagaba apenas lo suficiente para sobrevivir, ocultando su vientre que comenzaba a redondearse bajo vestidos holgados y camisas amplias. Había encontrado la fortaleza en los lugares más inesperados, en las citas médicas silenciosas donde escuchaba el latido del corazón de su bebé y prometía ser suficiente para los dos. En las noches donde se hablaba al vientre, creando una conexión que nadie podría romper, en la determinación férrea de demostrar que no necesitaba a ningún hombre, especialmente a uno que la había tratado como basura. La consulta médica de esa mañana había sido rutinaria. El bebé crecía saludable y el doctor Herrera le había dado la ecografía de las 12 semanas. Clara llevaba la imagen en su bolso como un tesoro secreto, una prueba tangible del milagro que llevaba dentro. Era un viernes de noviembre, cuando el destino decidió que había llegado el momento de la verdad más cruel. Clara salía del pequeño café El Rincón Perdido en La Latina, donde había almorzado sola como había hecho tantas veces en los últimos meses, cuando lo vio. Alejandro Villaseñor caminaba por la calle con esa determinación que ella conocía tan bien, pero había algo diferente en él. Estaba más delgado, con ojeras que su bronceado no lograba ocultar, y una tensión en los hombros que sugería noches de insomnio. Su traje seguía siendo impecable, pero había perdido esa arrogancia que antes lo caracterizaba. Por un segundo, Clara pensó en esconderse, en correr en dirección opuesta, en evitar el encuentro que había temido durante meses. Pero era demasiado tarde. Los ojos grises de Alejandro barrieron la calle y se detuvieron en ella como si hubiera recibido un golpe eléctrico. Se quedó paralizado en medio de la acera, con una expresión de shock total que rápidamente se transformó en algo que parecía dolor puro. El tiempo se detuvo, los ruidos de Madrid se desvanecieron. Solo existían ellos dos, separados por metros de distancia y meses de dolor. Alejandro se acercó lentamente,
como si temiera que ella fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para hablar, Clara pudo ver que estaba temblando ligeramente. «Clara», dijo su nombre como si fuera una oración desesperada, con una voz que sonaba destrozada. «Alejandro», respondió ella, sorprendiéndose por mantenerse firme a pesar de que su corazón latía como un tambor de guerra. Se quedaron observándose en silencio, y Clara vio cómo él la estudiaba con una intensidad que la incomodaba. Sus ojos recorrieron su rostro, notando los cambios que los meses habían traído, y luego bajaron hacia su cuerpo. Fue entonces cuando Clara se dio cuenta de su error fatal. El viento otoñal había pegado su vestido color burdeos contra su cuerpo, delineando perfectamente la curva sutil pero innegable de su vientre de 4 meses. Había sido tan cuidadosa durante todos estos meses, pero un momento de descuido había revelado el secreto que había guardado con tanto celo. Vio el preciso momento en que Alejandro se dio cuenta. Sus ojos se fijaron en su vientre y se agrandaron lentamente, como si su mente se negara a procesar lo que veía. Su rostro se transformó, pasando de la sorpresa al shock y luego a una comprensión que lo golpeó como un tsunami. «No», murmuró, con una voz que parecía venir de muy lejos. «No puede ser». Clara instintivamente puso una mano protectora sobre su vientre, confirmando sin palabras lo que él acababa de descubrir. «¿Estás?» No pudo terminar la pregunta. «Sí», respondió Clara con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «Estoy embarazada». Alejandro se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Se pasó una mano por el cabello con desesperación y Clara vio cómo todas las piezas del rompecabezas encajaban en su mente. ¿Es mío?», preguntó, aunque en sus ojos ya tenía la respuesta. «Por supuesto que es tuyo», respondió Clara, con una dureza que no sabía que poseía. «¿Con quién más habría estado?» «Ah, cierto. Se me olvidaba que para ti solo fui una empleada que malinterpretó las señales». Las palabras lo golpearon como bofetadas, y Clara vio cómo él se desmoronaba ante sus ojos. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con una voz quebrada. 4 meses, respondió ella, «desde aquella noche que ahora llamas un momento de debilidad». Alejandro cerró los ojos como si el dolor fuera físico. Cuando los abrió, había lágrimas contenidas que Clara nunca había visto antes. «¿Por qué no me lo dijiste?», susurró. La pregunta la enfureció tanto que sintió que podría explotar. «¿En serio me preguntas eso?». Clara sintió que toda la rabia contenida de meses salía a la superficie. «Después de cómo me trataste, después de humillarme frente a todos, de negarme, de llamarme una distracción, ¿esperabas que viniera corriendo a contarte que estaba embarazada para que pudieras destruirme otra vez?». Cada palabra fue una estocada. Alejandro se quedó sin habla, procesando la magnitud de lo que había perdido por su cobardía. «Clara, yo…», comenzó, pero ella lo interrumpió. «No», dijo con una firmeza que la sorprendió. «No tienes derecho a decir nada. Durante 4 meses he cargado con esto sola. He ido a cada cita médica sola. He escuchado el latido de su corazón sola. He tomado cada decisión sola. ¿Y sabes qué? Ha sido mejor así. Pero es mi hijo», murmuró él, con una desesperación que lo estaba consumiendo. «Es mi hijo y no sabía que existía». «Es mi hijo», lo corrigió Clara con ferocidad maternal. «Tú perdiste cualquier derecho cuando me echaste de tu vida como si fuera basura». Alejandro la miró con una expresión de dolor tan profundo que por un momento Clara sintió una punzada de compasión, pero se endureció, recordando la humillación, el desprecio, la crueldad con la que la había tratado. «Clara, por favor», imploró, «déjame explicarte, déjame intentar arreglar esto». «No hay nada que arreglar», respondió ella comenzando a alejarse. «Mi hijo y yo estamos bien solos». Pero antes de que pudiera dar más de 2 pasos, Alejandro la alcanzó tomándola suavemente del brazo. «Es nuestro hijo», dijo con una voz cargada de emoción. «Y yo he cometido el error más grande de mi vida, pero ese bebé es parte de mí también». Clara lo miró directamente a los ojos, viendo en ellos un arrepentimiento que llegaba meses demasiado tarde. «Entonces tendrás que vivir sabiendo que tu hijo va a crecer sin ti», dijo con una frialdad que rivalizaba con la que él había mostrado meses atrás. «Porque no voy a permitir que le hagas el mismo daño que me hiciste a mí». Se soltó de su agarre y se alejó con la dignidad intacta, dejando a Alejandro Villaseñor en medio de la calle, destrozado por el descubrimiento de que su sueño más profundo se había hecho realidad
en el momento en que ya era demasiado tarde para reclamarlo. El millonario que controlaba imperios acababa de descubrir que había perdido lo más valioso del mundo por su propia cobardía, y esta vez no había dinero ni poder que pudiera arreglar lo que había destruido. Alejandro se quedó inmóvil en medio de la calle durante largos minutos después de que Clara desapareciera entre la multitud madrileña. Los transeúntes lo rodeaban, ajenos a que acababan de presenciar el colapso total del hombre más poderoso de España. Sus piernas parecían de plomo, su respiración era entrecortada, y una sola palabra resonaba en su mente como un martillo implacable. Padre. Iba a ser padre. El sueño que había guardado en secreto durante años, que había enterrado bajo capas de ambición y control, se había hecho realidad en el momento más cruel posible, y lo había descubierto de la peor manera, viendo a la mujer que amaba alejarse de él con una frialdad que rivalizaba con la que él mismo había mostrado meses atrás. Cuando finalmente logró moverse, sus pasos lo llevaron instintivamente de regreso a Villaseñor Enterprises, pero el edificio que siempre había sido su santuario ahora se sentía como una prisión dorada. Cada pasillo le recordaba a Clara, su escritorio vacío, la cafetería donde solía tomar sus cortados, el sofá de su despacho donde habían hablado hasta tarde aquella noche perfecta que había arruinado por cobardía. Se encerró en su oficina y se dejó caer en su sillón, enterrando la cabeza entre las manos. Las palabras de Clara resonaban en su mente como ecos crueles. Es mi hijo. Tendrás que vivir sabiendo que tu hijo va a crecer sin ti. No voy a permitir que le hagas el mismo daño que me hiciste a mí. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro Villaseñor lloró. Lloró por la mujer que había perdido por orgullo. Lloró por el hijo que no vería crecer. Lloró por convertirse exactamente en el tipo de hombre que había jurado nunca ser. Un padre ausente, un cobarde que huía cuando más se le necesitaba. Durante 3 días, Alejandro canceló todas sus reuniones y se quedó encerrado en su despacho, ignorando las llamadas de su padre y los mensajes urgentes de sus socios. Solo salía para caminar por las calles de Madrid como un fantasma, buscando rastros de Clara, esperando volver a verla, ensayando mentalmente las palabras que le diría si la encontraba. Fue Lucía quien finalmente lo encontró. El martes por la tarde, Alejandro estaba sentado en un banco del Parque del Retiro, observando a las familias que paseaban, cuando una voz firme lo sobresaltó. «Así que tú eres el famoso Alejandro Villaseñor», dijo Lucía, plantándose frente a él con los brazos cruzados y una expresión que podría haber derretido acero. Alejandro alzó la mirada y reconoció inmediatamente a la mejor amiga de Clara. Había visto fotografías de ella en el teléfono de Clara durante aquellas semanas felices que ahora parecían un sueño lejano. «¿Lucía?», murmuró. «La misma», respondió ella, sentándose en el banco sin invitación. «He venido a decirte exactamente lo que pienso de ti». Alejandro se tensó, pero no se defendió. Se merecía todo lo que ella fuera a decirle. «Durante 4 meses», comenzó Lucía con una voz cargada de furia contenida, «he visto a mi mejor amiga destruirse por tu culpa. He visto cómo lloraba cada noche, cómo se culpaba por haberte creído, cómo se preguntaba una y otra vez qué había hecho mal para merecer tu crueldad. Cada palabra era una puñalada, pero Alejandro no se movió. «Y ahora», continuó Lucía, «después de meses de silencio apareces como si nada hubiera pasado y esperas que ella te perdone porque descubriste que va a tener tu hijo. ¿Sabes lo patético que es eso?» «Sé que no merezco su perdón», murmuró Alejandro, «pero necesito intentarlo. Ese bebé», lo interrumpió Lucía ferozmente, «ha tenido una madre que lo ama desde el primer día, que ha trabajado 12 horas diarias para poder mantenerlo, que ha ido sola a cada cita médica porque el cobarde de su padre eligió su empresa por encima de su familia». Las palabras lo golpearon como martillazos. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso total de sus errores. «¿Qué quieres que haga?», susurró. «Dime qué tengo que hacer para arreglar esto». Lucía lo estudió con esos ojos chocolate que parecían ver directamente su alma. «Primero», dijo lentamente, «tienes que entender que esto no es sobre ti. No es sobre tu arrepentimiento, ni sobre tus remordimientos, ni sobre tu necesidad de sentirte mejor contigo mismo. Esto es sobre Clara y sobre ese bebé». Alejandro asintió, esperando que continuara. «Clara está aterrorizada», continuó Lucía, «no solo de criarlo sola,
sino de que tú aparezcas en su vida para lastimarla otra vez, de que uses al bebé para manipularla, de que cuando las cosas se pongan difíciles, huyas otra vez como hiciste antes. No haré eso, prometió Alejandro con desesperación. Jamás volvería a herirla. ¿Cómo puede estar segura?, preguntó Lucía. ¿Cómo puede confiar en un hombre que la destruyó una vez por presiones externas? ¿Qué pasa cuando tu padre vuelva a presionarte? ¿Qué pasa cuando los accionistas se quejen? ¿Qué pasa cuando ser padre se vuelva inconveniente para tu imagen empresarial? Las preguntas lo golpearon como olas, cada una más devastadora que la anterior. Elegí mal una vez, admitió Alejandro con la voz quebrada. Elegí el miedo por encima del amor, la empresa por encima de mi felicidad. Pero he aprendido que nada de eso importa si no tengo a Clara y a nuestro hijo. Entonces demuéstralo, desafió Lucía. No con palabras, con acciones, durante meses. ¿Cómo? Ella no me deja acercarme. Lucía se levantó del banco, mirándolo con una mezcla de desprecio y compasión. Esa es tu primera prueba, Alejandro. Encontrar la manera de demostrar que has cambiado sin invadirla, sin presionarla, sin hacer esto sobre ti. Clara necesita ver que puedes poner sus necesidades antes que las tuyas, que puedes ser paciente, que puedes esperar hasta que ella esté lista. ¿Y si nunca está lista?, preguntó él con terror en la voz. Entonces vivirás con las consecuencias de tus decisiones, respondió Lucía sin piedad. Como ella ha estado viviendo con las consecuencias de las tuyas durante meses, Lucía comenzó a alejarse, pero se detuvo y se volvió hacia él. Una cosa más, Alejandro. Clara es la mujer más fuerte que conozco, pero también la más herida. Si de verdad la amas, si de verdad quieres ser parte de la vida de tu hijo, vas a tener que luchar por ellos de una manera que nunca has luchado por nada. Y vas a tener que hacerlo sin garantías, sin control, sin saber si al final te perdonará. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, murmuró él. Entonces deja de sentir lástima por ti mismo y empieza a actuar como el hombre que Clara necesita que seas, sentenció Lucía antes de desaparecer entre los árboles del parque. Alejandro se quedó solo en el banco, pero por primera vez en meses tenía un propósito claro. No sabía si Clara lo perdonaría algún día, pero iba a pasar el resto de su vida demostrando que merecía una segunda oportunidad. Incluso si eso significaba empezar desde cero, incluso si eso significaba renunciar a todo por lo que había trabajado, porque había descubierto que no se puede ser verdaderamente poderoso si se ha perdido todo lo que realmente importa. Una semana había pasado desde el encuentro en la cafetería y Clara se encontraba en una montaña rusa emocional que parecía no tener fin. Alejandro había cumplido su palabra de darle espacio, pero su presencia se hacía sentir de maneras sutiles que la desarmaban. Flores silvestres que aparecían en la puerta de su apartamento sin tarjeta, libros sobre embarazo que encontraba en su escritorio del trabajo, mensajes de texto que llegaban justo cuando más los necesitaba. Espero que hayas desayunado bien. El bebé necesita nutrientes. ¿Has pensado en nombres? Yo siempre me gustó Elena, como mi abuela. No quiero presionarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Era viernes por la tarde cuando Clara salió de su cita médica mensual en el Hospital Universitario La Paz. El ginecólogo, el doctor Herrera, le había dado buenas noticias. El bebé se desarrollaba perfectamente y ya era posible escuchar el latido de su corazón. Clara tenía la ecografía en su bolso, una imagen borrosa en blanco y negro que parecía un milagro cada vez que la miraba. Iba caminando hacia la parada del autobús, perdida en sus pensamientos sobre la cita médica, cuando sintió los primeros calambres. Al principio los ignoró. Era normal sentir molestias durante el embarazo, le había dicho el doctor, pero cuando el dolor se intensificó, irradiando desde su abdomen hacia su espalda baja, supo que algo estaba terriblemente mal. Se detuvo en medio de la acera, aferrándose a una farola mientras una onda de dolor la atravesaba. Los transeúntes pasaban a su lado sin notar su angustia, perdidos en sus propios mundos. Cuando miró hacia abajo, vio la mancha de sangre en su vestido claro. El pánico la invadió como una marea fría. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número de emergencias, pero antes de que pudiera hablar, otra ola de dolor la dobló por la mitad. ¡Ayuda!, gritó, pero su voz se perdió en el bullicio del tráfico madrileño. Un hombre mayor se acercó corriendo, seguido por una mujer joven que había visto la escena desde la terraza de un café cercano.
¿Está bien, señorita?, preguntó el hombre. ¿Necesita que llamemos a una ambulancia? Estoy embarazada, murmuró Clara, sintiendo como el mundo se tambaleaba. Algo está mal. Por favor. La mujer ya tenía el teléfono en la oreja, hablando rápidamente con los servicios de emergencia. Clara se dejó guiar hasta un banco cercano, sintiendo cómo la vida se le escapaba gota a gota. En su confusión y terror, su mente fue directamente a la persona que más necesitaba en ese momento. Con dedos que apenas le obedecían, marcó el número de Alejandro. Él respondió al primer timbrazo. «Clara», su voz sonaba sorprendida pero complacida. «¿Cómo estás?» «Alejandro», su voz salió como un susurro roto. Necesito que vengas. Estoy en el hospital. Algo está mal con el bebé». El silencio que siguió duró solo un segundo, pero se sintió como una eternidad. «¿Dónde estás exactamente?» Su voz había cambiado completamente. Se había vuelto férrea, controlada, ejecutiva. «Hospital La Paz. Urgencias». «Hay sangre, Alejandro. Tengo mucho miedo. Ya salgo. No te muevas, no hagas nada. Voy para allá». La línea se cortó, y Clara se quedó aferrando el teléfono como si fuera un salvavidas. La ambulancia llegó en lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas 10 minutos. Los paramédicos la subieron con cuidado profesional, haciéndole preguntas que ella respondía de forma automática, mientras su mente se centraba en una sola oración. «Por favor, que mi bebé esté bien». En urgencias, todo se volvió un torbellino de batas blancas, monitores que pitaban y preguntas médicas urgentes. Clara se encontró en una camilla, con una vía intravenosa en el brazo y un monitor fetal que buscaba desesperadamente el latido que había escuchado esa misma mañana. El doctor Herrera apareció como por arte de magia, con esa expresión profesional que no revelaba nada, pero que, para alguien que había aprendido a leer rostros, transmitía preocupación contenida. «Clara, vamos a hacerte una ecografía urgente», dijo, mientras las enfermeras preparaban el equipo. «Necesito que te tranquilices, ¿de acuerdo? El estrés no es bueno para ti ni para el bebé». Clara asintió, pero las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Había esperado tanto tiempo para ser madre, había superado tantos obstáculos, no podía perder a su bebé ahora. No podía. Fue entonces cuando escuchó su voz en el pasillo. «¿Dónde está Clara Salvatierra?» Soy el padre del bebé». La voz de Alejandro sonaba diferente, cargada de una autoridad desesperada que ella nunca había escuchado. Hubo murmullos, explicaciones rápidas, y luego él apareció en la entrada de la habitación. Estaba despeinado, con la corbata torcida y una expresión de pánico mal disimulado que contrastaba con su traje impecable. Sus ojos grises barrieron la habitación hasta encontrarla, y cuando la vio en la camilla, algo en su rostro se desmoronó. «Clara», murmuró acercándose rápidamente. «¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado?» Ella extendió la mano, y él la tomó inmediatamente, entrelazando sus dedos con una fuerza que transmitía todo lo que no podía decir. «No sé», susurró ella. «Estaba bien esta mañana. El doctor dijo que todo estaba perfecto. Y ahora...» «Shh», murmuró él, acariciando su cabello con la mano libre. «Ahora estás aquí, y te van a cuidar. Van a cuidar a nuestro bebé». El doctor Herrera se aclaró la garganta discretamente. «Señor Villaseñor, Alejandro Villaseñor, soy el padre. Señor Villaseñor, vamos a realizar una ecografía de urgencia. ¿Le gustaría quedarse?» Alejandro miró a Clara, buscando su aprobación. Ella asintió, apretando su mano con más fuerza. «No me dejes», susurró. «Nunca», prometió él. «Nunca más». El gel frío sobre su vientre la hizo estremecerse, pero la presencia de Alejandro a su lado le dio una fuerza que no sabía que tenía. El doctor movió el transductor con movimientos expertos, estudiando la pantalla con expresión concentrada. Los segundos se estiraron como horas, y entonces, como un milagro, el sonido llenó la habitación. Thum, 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 thump. El latido del corazón de su bebé, fuerte y regular. Clara comenzó a llorar, pero esta vez de alivio. Alejandro cerró los ojos, apoyando la frente contra su mano unida, y ella pudo ver que él también luchaba contra las lágrimas. «El bebé está bien», dijo el doctor Herrera con una sonrisa. «Muy bien, de hecho. Has tenido lo que llamamos un sangrado de implantación tardío. Es poco común, pero no peligroso. Con reposo y cuidados, tanto tú como el bebé
Estarán perfectos. Clara sintió que el mundo volvía a tener colores. Miró a Alejandro, que la observaba como si fuera lo más valioso del universo. «Nuestro bebé está bien», murmuró él, con una voz cargada de emoción. «Nuestro bebé», repitió ella, y por primera vez en meses, esa palabra no la asustó. En el momento en que creyó que podía perderlo todo, Clara se dio cuenta de que ya había tomado su decisión. Ya no quería enfrentar esto sola, y tal vez, solo tal vez, ya era hora de perdonar. 6 meses después del susto en el hospital, Madrid despertaba con una tormenta de otoño que recordaba extrañamente a aquella noche que lo había cambiado todo. Clara observaba las gotas deslizarse por los ventanales del piso 42, pero esta vez no estaba sola. Alejandro trabajaba silenciosamente en su escritorio, deteniéndose cada pocos minutos para mirarla con esa sonrisa que había aprendido a amar de nuevo. Su vientre prominente de 8 meses se alzaba majestuoso bajo el vestido de maternidad color azul marino. La pequeña Elena, habían decidido que sería el nombre perfecto, pateaba con energía, como recordándoles que su llegada era inminente. «¿Estás cómoda?», preguntó Alejandro por 10ª vez esa mañana, acercándose con una taza de té de manzanilla. Clara rió, aceptando la bebida caliente. «Tan cómoda como puede estar una mujer que parece haber tragado un melón», bromeó. «Pero sí, estoy bien. Estamos bien». Los últimos meses habían sido un viaje de redescubrimiento mutuo. Alejandro había cumplido cada promesa que hizo en la cafetería. Había renunciado a varios proyectos importantes para acompañarla a cada cita médica. Había convertido su oficina en un espacio donde ella pudiera trabajar cómodamente como consultora independiente. Y lo más importante, había enfrentado a su padre. La conversación con Ricardo Villaseñor había sido épica, según le había contado Lucía, quien había insistido en escuchar todos los detalles. Alejandro había llegado a Bilbao un martes por la mañana, había entrado en la oficina de su padre y le había dicho que Clara y su bebé eran su prioridad absoluta, que si tenía que elegir entre la aprobación paterna y su familia, elegiría a su familia 1000 veces. Ricardo había amenazado con desheredarlo. Alejandro le había respondido que podía quedarse con todo el dinero, pero que él se quedaría con todo el amor. Al final, el patriarca había cedido ante la determinación inquebrantable de su hijo, aunque aún mantenía una distancia fría que a Clara no le importaba en absoluto. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Alejandro, sentándose en el sofá junto a ella. «Viernes», respondió Clara, pero algo en su tono le dijo que había más. «Hace exactamente 1 año que nos besamos por primera vez. En esta misma oficina bajo la lluvia». Clara sonrió, recordando aquella noche que había marcado el comienzo de todo. «Y hace exactamente 7 meses que casi lo arruinó todo por ser un cobarde», añadió él tomando su mano. «Pero no lo arruinaste», murmuró ella entrelazando sus dedos. «Al final elegiste bien». Alejandro se acercó más, posando una mano suave sobre su vientre. Elena respondió inmediatamente con una patada entusiasta que los hizo reír a ambos. «Creo que ella también recuerda esa noche», bromeó él. Clara estaba a punto de responder cuando sintió una contracción más fuerte de lo habitual. Se tensó involuntariamente y Alejandro se dio cuenta inmediatamente. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». «Creo que...». Otra contracción la interrumpió, esta vez más intensa. «Creo que Elena ha decidido que ya es hora». Los ojos grises de Alejandro se agrandaron. «¿Ahora? ¿Estás segura?». Como respuesta, Clara sintió un líquido cálido empapando su vestido. La miró con una mezcla de pánico y emoción que habría sido cómica en otras circunstancias. «Muy segura», murmuró respirando profundamente. «Alejandro, va a nacer hoy». Lo que siguió fue un torbellino de actividad controlada. Alejandro se transformó en el ejecutivo eficiente que ella conocía, pero con una ternura que solo mostraba con ella. Llamó al hospital, recogió la bolsa que habían preparado semanas antes y la ayudó a llegar al coche mientras susurraba palabras de aliento. «Todo va a estar bien», repetía, aunque Clara notaba que él también estaba nervioso. «Tú puedes con esto, somos un equipo, ¿recuerdas?». El trayecto al Hospital La Paz se hizo eterno, pero finalmente llegaron. El doctor Herrera los recibió con su profesionalidad acostumbrada, pero Clara pudo ver la sonrisa en sus ojos al verlos juntos. «Parece que la pequeña Elena tiene prisa por conocer Madrid», comentó mientras examinaba a Clara. «Todo está progresando perfectamente».
Las siguientes horas fueron una mezcla de dolor, esperanza y una intimidad que nunca habían experimentado. Alejandro se quedó a su lado durante todo el proceso, sosteniéndole la mano, secándole el sudor de la frente y susurrándole palabras de amor que la mantuvieron fuerte. Cuando finalmente llegó el momento, Clara sintió una fuerza que no sabía que tenía. Con un último esfuerzo, acompañada por los gritos de aliento de Alejandro, Elena Villaseñor Salvatierra llegó al mundo. El llanto fuerte y saludable de su hija llenó la habitación, y Clara comenzó a llorar de felicidad pura. Alejandro la miraba con una expresión de asombro absoluto, como si hubiera presenciado un milagro. «Es perfecta», murmuró él, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Es absolutamente perfecta». Cuando pusieron a Elena sobre su pecho, Clara sintió que su vida finalmente había encontrado su propósito. La bebé tenía los ojos grises de su padre y una mata de cabello oscuro que prometía los rizos de su madre. «Hola, pequeña», susurró Clara. «Ya estás aquí». Alejandro extendió un dedo tembloroso y Elena lo agarró inmediatamente con su manita diminuta. «Ella ya sabe que soy su papá», murmuró él con una voz cargada de emoción. «Por supuesto que lo sabe», respondió Clara. «Has estado hablándole durante meses». Se quedaron así durante un tiempo inmesurable, los tres juntos por primera vez, sintiendo cómo se formaba el vínculo que los uniría para siempre. «Clara», dijo Alejandro finalmente, sin apartar la mirada de su hija, «¿te casarías conmigo?» Ella lo miró, sorprendida por la pregunta en ese momento. «¿Me estás pidiendo matrimonio en la sala de partos?» «Te estoy pidiendo que seas mi esposa donde nació mi hija», corrigió él, mirándola finalmente a los ojos. «Que seamos una familia oficial. Que me des la oportunidad de amarte y protegerlas a ambas por el resto de mi vida». Clara observó su rostro, viendo en él al hombre que había luchado contra sus propios miedos por amor, al hombre que había elegido la vulnerabilidad por encima del control, el amor por encima del orgullo. «Sí», susurró, «1000 veces sí». Alejandro se inclinó para besarla, un beso suave que sabía a nuevos comienzos y promesas cumplidas. Afuera la tormenta había cesado, y los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas del hospital. En la habitación 312, una nueva familia había nacido, construida sobre las cenizas del orgullo vencido y el destino aceptado. Y por primera vez en sus vidas, Clara y Alejandro sabían exactamente dónde pertenecían, juntos, para siempre, con su pequeño milagro entre los brazos. El amor había ganado. El jardín de la casa en Las Rosas bullía con risas infantiles y conversaciones animadas. Era un sábado de mayo perfecto, con el sol filtrándose entre las ramas del olivo centenario que Alejandro había plantado el año anterior para celebrar su 4º aniversario de bodas. Clara observaba desde la terraza cómo su esposo corría detrás de Elena, ahora una niña de 5 años con rizos dorados y los ojos grises inconfundibles de su padre, que gritaba de felicidad mientras escapaba con un globo rojo en la mano. «Mami, mira, papá no puede alcanzarme», gritó Elena corriendo hacia donde Clara mecía suavemente el cochecito de Diego, su hijo de 2 años, que dormía plácidamente bajo la sombra. «Eso es porque papá está fingiendo que no puede correr tan rápido como tú», respondió Clara con una sonrisa, viendo cómo Alejandro exageraba su cansancio para deleite de su hija. «No es cierto, soy súper rápida», protestó Elena, lanzándose a los brazos de su madre. «Como el viento, como un huracán», completó Alejandro, llegando hasta ellas con el cabello despeinado y una sonrisa que había reemplazado por completo la máscara fría de años anteriores. «Definitivamente como un huracán». Clara lo miró con ese amor sereno que había crecido y se había fortalecido con cada día que pasaba. A los 43 años, Alejandro había encontrado el equilibrio perfecto entre el éxito profesional y la felicidad personal. Villaseñor Enterprises seguía siendo próspera, pero ahora tenía horarios sagrados, las cenas familiares, los cuentos antes de dormir, los sábados en el parque. «Lucía está tardando», comentó Clara, consultando su reloj. «Dijo que traería a Mateo a las 5, como si hubieran invocado su presencia». La puerta del jardín se abrió y apareció Lucía Ramírez, ahora Lucía Herrera después de su boda con Javier el año anterior. Llevaba de la mano a Mateo, su hijo de 3 años, que corrió inmediatamente hacia Elena gritando su nombre. «¡Por fin!», exclamó Lucía,
cargada con bolsas de picnic. El tráfico estaba imposible. Javi viene en 1 hora. Tenía que terminar un proyecto. Javier había resultado ser exactamente lo que Lucía necesitaba. Un arquitecto tranquilo y cariñoso que balanceaba perfectamente su energía vibrante. Su historia de amor había sido mucho más simple que la de Clara y Alejandro, pero no menos hermosa. «¿Cómo está el abuelo Ricardo?», preguntó Lucía con esa sonrisa traviesa que indicaba que sabía exactamente cómo estaba el patriarca Villaseñor. «Derretido como mantequilla», respondió Alejandro con una carcajada. Ayer, Elena lo convenció de jugar a las princesas y dragones. Terminó siendo el dragón que protegía el castillo de la princesa Elena. El cambio en Ricardo había sido gradual, pero innegable. La llegada de Elena había quebrado las últimas resistencias del hombre mayor, y ahora competía con Alejandro por ser el abuelo más consentidor. «¿Y tu madre?», preguntó Clara a Lucía, mientras servía limonada para todos. «Feliz cuidando la floristería. Dice que por fin entiende por qué nunca me casé antes. Estaba esperando al correcto». Clara sonrió, recordando cómo su propia madre había viajado desde Sevilla para el bautizo de Elena, llorando de felicidad al ver a su hija tan plena. La relación entre Clara y Alejandro había sanado muchas heridas familiares, creando puentes donde antes había muros. «Mamá, ¿podemos columpiarnos?», preguntó Elena, tirando de la falda de su madre. «Por supuesto, cariño, papá te llevará». Mientras Alejandro se dirigía con Elena hacia el columpio que había instalado personalmente el mes anterior, Clara sintió una patadita familiar en su vientre. Puso una mano sobre su abdomen de 6 meses, sonriendo al pensamiento de que pronto serían 5. «¿Otra patada?», preguntó Lucía notando el gesto. «Constante. Creo que este bebé va a ser tan activo como Elena. ¿Ya decidieron el nombre? Si es niña, Sofía. Si es niño, probablemente Manuel, como el abuelo de Alejandro». Lucía se acercó más, bajando la voz. «¿Sabes? A veces miro tu vida y no puedo creer todo lo que han vivido. Desde aquella noche terrible cuando llegaste llorando después de que te despidiera, hasta esto». Clara siguió con la mirada a Alejandro empujando a Elena en el columpio, sus risas mezclándose con la brisa primaveral. «Yo tampoco puedo creerlo a veces, pero ¿sabes qué he aprendido? Que el amor real no es perfecto, es trabajo diario, es elegirse todos los días, es crecer juntos incluso cuando duele». «Muy sabia, señora Villaseñor», bromeó Lucía. «Señora Villaseñor Salvatierra», la corrigió Clara con una sonrisa. «Nunca perdí mi nombre». Alejandro insistió en que lo mantuviera. En ese momento, Diego despertó de su siesta y comenzó a llorar suavemente. Clara lo alzó del cochecito y el pequeño se calmó inmediatamente, anidándose contra su pecho. Tenía el cabello oscuro de su madre, pero prometía heredar la altura de su padre. «Hola, mi amor», le susurró. «¿Tuviste buenos sueños?». Alejandro apareció cargando a Elena, quien había decidido que ya tenía suficiente columpio por un día. «¿Cómo está mi príncipe?», preguntó, acariciando la mejilla regordeta de Diego. «Con hambre, como siempre», respondió Clara. «Es igual de voraz que su padre». «Oye, que yo ya no como como antes», protestó Alejandro con falsa indignación. «Desde que me casé contigo, he tenido que moderar mi apetito, porque cocinas demasiado bien». Era cierto. Clara había descubierto una pasión por la cocina que nunca supo que tenía, y sus cenas familiares se habían vuelto legendarias entre sus amigos. El sol comenzó a descender, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Los niños jugaban en el césped, mientras los adultos se habían instalado en la terraza, disfrutando de esos momentos perfectos que parecían suspendidos en el tiempo. «Clara», dijo Alejandro de repente, tomando su mano libre mientras ella alimentaba a Diego. «¿Te he dicho hoy que te amo?». «Solo unas 5 veces», respondió ella con una sonrisa. «Pero puedes repetirlo. Te amo, los amo a todos. Gracias por darme esta vida. Gracias a ti por luchar por ella cuando yo había perdido la fe». Elena se acercó corriendo, interrumpiendo el momento íntimo. «Papá, mamá, Mateo dice que las cigüeñas traen a los bebés, pero eso no es cierto, ¿verdad? Los bebés crecen en la barriga de mamá». Alejandro y Clara intercambiaron una mirada divertida. «Muy bien, Elena. ¿Y sabes cómo llegan a la barriga de mamá?», preguntó Alejandro. «Por amor», respondió Elena con total convicción. «Porque mamá y papá se aman mucho. Entonces aparece un bebé». Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de felicidad.
Su hija había simplificado el milagro más complejo del mundo de la manera más hermosa posible. «Exacto, princesa», murmuró Alejandro, levantándola para sentarla en sus rodillas. «Por amor». Mientras el sol se ponía sobre Madrid a lo lejos, Clara miró a su familia reunida en el jardín de la casa que habían construido juntos. Elena contándole historias inventadas a Mateo, Diego durmiendo en sus brazos, Alejandro explicándole algo sobre las estrellas a su hija mayor, Lucía fotografiando cada momento con esa sonrisa radiante que había recuperado desde que encontró su propia felicidad. 5 años antes, Clara había estado sola en un apartamento diminuto, aterrada ante un futuro incierto. 5 años antes, Alejandro había sido un hombre rico pero vacío, controlando todo excepto su propia felicidad. Ahora eran esto, una familia imperfecta y hermosa, construida sobre los cimientos del orgullo vencido y el amor que había encontrado la manera de florecer contra todos los pronósticos. El bebé que llevaba en el vientre se movió suavemente, como recordándole que la historia aún no había terminado, que cada día escribían nuevos capítulos de una vida que había comenzado con lágrimas y se había transformado en pura alegría. Clara cerró los ojos y sonrió, sabiendo con absoluta certeza que había elegido bien. El amor había ganado y seguía ganando, todos los días, y así seguiría siendo, por siempre. Fin. Si descubrieras que estás embarazada del hombre que te humilló públicamente, te llamó distracción y te despidió delante de todos tus colegas, ¿le contarías sobre el embarazo o criarías al hijo sola para protegerlo de la crueldad del padre? ¿Qué es más importante? ¿El derecho del padre a saber o proteger a tu bebé de quien ya demostró ser capaz de cualquier crueldad? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.